aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Ayer decíamos que el amor se convierte en sacramento, es decir, es la forma visible de ver a Dios en el amor. El amor hace presente a Dios en las acciones que nosotros realizamos. Decíamos que la gente creerá en Dios en la medida que vea acciones amorosas en cada uno de nosotros. Y que ese amor se posibilita porque Dios nos ha amado primero, dándonos a su Hijo, entregando a su Hijo para indicarnos el camino, para indicarnos la vida, la verdad, y que ese amor de Dios entonces, la acogida de ese bebé que acabamos de celebrar, nos va a posibilitar poder amar, porque no hay otra forma de amar si no es acogiendo al amor mismo, permitiéndole que Dios, que es amor, se realice en cada uno de nosotros. Cuando hay mal en el mundo, no se puede cuestionar a Dios. No se puede llegar a pensar que Dios no existe porque existe el mal. Al contrario, el amor solamente se realiza en alguien que acepta el amor, en el amado. El amante necesita un buen amado, alguien que le diga sí al amor. Como decía San Francisco de Asís, alguien que ame el amor, porque el amor no es amado. Y la muestra de que el amor no es amado es precisamente la cruz. En la cruz, Dios, amor, está siendo crucificado, porque la luz vino al mundo para ser acogida y nosotros la hemos rechazado. Ahora bien, en la lectura que acabamos de escuchar, se nos insiste en el otro como sacramento también de Dios. Nadie puede amar lo que no ve. Y nos dice, si ustedes aman a Dios,
pero aborrecen a su hermano, lo contrario que es el odio al hermano, entonces dice, son unos mentirosos. Y la mentira no viene de Dios. Esto para hacernos caer en cuenta que nuestra religión basada en el amor no es unidireccional simplemente. Sería una religión demasiado cómoda si solamente buscamos amar a Dios y que Dios nos ame. Rico, espectacular. Levitar, sentirnos en esa presencia, ¿verdad? Pero si eso no se concreta en el hermano, en quien también habita Dios, es allí entonces donde se nos dice San Juan, eres un mentiroso. Tal vez por mucho que tengamos, como nos dice el Papa a veces, carita de estampa, ¿verdad? Por mucho que elevemos nuestros ojos a Dios, si no somos capaces de bajar la mirada al otro y mirarlo como Dios nos mira a nosotros, esa es la gran mentira. El que se ha sentido amado por Dios, el que acoge el amor, el que ama el amor, entonces debe también poder expresarlo en los demás. Es como un vaso de agua que se rebosa y alcanza a otros. Dios no es una presencia para ser tomada. No podemos hacer de Dios una posesión. Después de que Jesús les ha dado pan, porque anteayer meditábamos sobre la lectura de los panes, luego nos va a decir que muchos lo buscaban, ¿verdad? Muchos lo buscaban y Él les va a decir, ustedes me buscan por lo que les doy, no por lo que yo soy, no por lo que yo puedo representar para ustedes. Muy bien, y ahora esta lectura del Evangelio que hemos escuchado, ¿sí? Del evangelista Lucas. Para mí es toda una lectura emblemática como vicentino. Yo soy de la Congregación de la Misión, de los Padres Vicentinos. Y esta lectura para San Vicente fue muy importante. Se describe la misión de Jesús. Todo cristiano debe tener claro cuál es la misión de Jesús, porque nos decimos cristianos porque lo seguimos. Es decir, que vamos a acoger también nosotros la misión de Cristo. No podemos tener misiones alternas. No podemos tener proyectos alternos al de Cristo. Nuestros proyectos, incluso personales, deben estar en función de la misión de Cristo Salvador. Y comprendamos entonces cuál es esa misión, cómo la describe Él mismo, a qué ha venido al mundo, porque celebramos su venida. Acabamos de celebrar su llegada a nosotros. Y ahora comprendamos entonces, a partir de Él, en sus propias palabras, a qué ha venido. Entonces, esto lo hace en la sinagoga. Dice que como de costumbre, entró a la sinagoga. Es decir, como todo judío, ¿sí?, iba a la sinagoga, participaba del culto divino, ¿sí? Y allí pues todos podían participar en la explicación de la palabra. Entonces Jesús dice, el libro nos narra que entra Jesús en la sinagoga, ¿sí? Se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Ah, qué lindo. Va a identificar su misión con la esperanza de Isaías, con lo que esperaba Isaías. Es decir, se va a identificar con el siervo sufriente. Ahí está, el siervo sufriente, aquel que viene a dar la vida. Y dice, desarrollando el libro, encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso es el Cristo, por eso es el ungido, el que tiene el Espíritu de Dios. Y no solamente una partecita, sino que lo tiene en su totalidad. Es el Espíritu de Dios el que lo está impulsando a Él a actuar. Las acciones de Jesús son las acciones del Padre.
movidas por el Espíritu Santo, que también luego nos lo comunica a nosotros. Nos da ese mismo Espíritu para que sigamos realizando esta misión. Dice, Él me ha ungido y me ha enviado. Me ha enviado. Jesús se siente enviado del Padre y lo va a decir luego también. No he venido a hacer mi voluntad. No, mi voluntad está sometida a la voluntad del Padre. Por eso les decía ahorita, no he venido yo a hacer un proyecto aparte. No, es la obra de Dios la que tiene que realizarse. De allí que tengamos que preguntarle al Padre constantemente, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Cómo quieres que yo te sirva? No quiero hacer mi voluntad. No quiero en este mundo aportar lo que yo creo que el mundo necesita. Quiero, Señor, que tú me lo puedas indicar. Me ha enviado, Señor, y yo me siento enviado por ti. ¿Sí? Anunciar el evangelio a los pobres. Esa buena noticia que es acogida por los reyes, por los pastores, por los más pequeños, ahora quiere llegar a todos. Dice a los pobres. A los pobres. Los pobres son todos aquellos que tienen una carencia, sea material o sea espiritual. Hay pobres ricos y hay ricos muy pobres. ¿Sí? Entonces, esta buena noticia debe llegar a todos. Por eso se ha hecho bebé. Por eso nació en ese pesebre. Ese pesebre no deberíamos dejar de contemplarlo. A veces sí queda muy bonito y en nuestras casas muy adornado, en la inversión, en todo. Pero es que este pesebre nos recuerda que Jesús se ha hecho pobre, que Dios pudo haber nacido en un palacio, que Dios pudo haber sido hijo de Herodes, en fin, y heredar un reino, heredar el mundo entero, y de allí empezar a sanarlo, pero no lo hizo así, porque tal vez muchos pobres, los pastores ahí representados, no iban a poder llegar a Él, si era un reino, iba a estar la barrera del poder, la barrera de los soldados, en fin, los condicionamientos sociales, pero ha hecho pobre para ser acogido por todos. Desde el humano más pequeñito, más humilde, puede acercarse a Él, hasta el rico que es capaz de dejar su corona frente a Él. Por eso están representados los pastores, los más pequeños, pero también los reyes del mundo conocido hasta ese momento, que son capaces de quitar su dignidad, de renunciar a su dignidad y arrodillarse frente al rey que se está haciendo pobre y pequeño, precisamente para poder anunciar el amor de Dios a los pobres. San Vicente nos decía, pues si le preguntas a Jesús, ¿a qué vino? Él nos diría, anunciar el evangelio a los pobres. Y si le preguntas a algo más, anunciar el evangelio a los pobres. Y de pronto otra cosa, anunciar el evangelio a los pobres. Entonces los pobres vemos que se están convirtiendo en el centro de la evangelización de Dios. Son ellos los que merecen el amor y el cuidado de Dios, precisamente porque carecen de algo. Y a veces tenemos que hacernos pobres. Si no somos pobres, no podemos encontrar a Dios. Tenemos que optar por la pobreza. Y no solamente por la pobreza espiritual, de ocasionar sed y hambre de Dios, sino también por una pobreza material. ¿Y cómo somos pobres materialmente? No regales, ¿no? Ahora no vas a salir a regalar todo, no. Aunque el Evangelio sí, ¿no? Dice, ve y reparte lo que tienes. No dándole el corazón a la riqueza. No dejando que la ambición domine tus acciones. Simplemente eso. No les des el corazón a las riquezas. No dejes que la ambición sea quien motive tus acciones. Esa es la manera de ser pobre. Acogiendo lo que Dios nos da. Abriendo las manos a lo que Dios te da.
pero también abrirlas. No cogemos para nosotros, como aquellos que fueron llenados con el pan que Dios les da y ahora la buscan por el pan que Jesús les da. No, no es por el pan. No queremos poseer a Jesús. No podemos poseer los dones que Él nos da para nosotros. La manera de amar al prójimo es abrir la mano. Y he venido insistiendo en estos días en algo, y es que los pobres no necesitan tu dinero. A veces creemos que las ayudas se restringen al dinero. Los pobres necesitan tu mirada compasiva. Los pobres necesitan un corazón dispuesto para amarles. Porque el dinero nos sana. El dinero nos hace pensar, nos engaña, hace pensar que nos da bienestar. Pero solamente el amor que les das los sana. Sana sus heridas. No es de otra manera. Ha venido a anunciar a los cautivos la libertad. Vivimos presos de tantos condicionamientos sociales, y a los ciegos la vista, para que puedan verlo a Él. ¿Se acuerdan la sanación de aquel ciego del Evangelio? Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¡Que vea! Ahí está sanando, ahí está devolviendo la vista a los ciegos, como nos dice. Eso que está anunciando ahorita, su proyecto de vida, lo empieza a realizar, y eso es el Evangelio. ¿Cómo realiza esto que aquí está diciendo? Entonces, para nosotros esto también, este pedacito debe ser el proyecto de vida nuestra, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor, anunciar el año de gracia del Señor, es decir, el perdón que Dios trae a la humanidad, hacerlo efectivo entre nosotros. Y luego dice: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Es decir, todo lo que el profeta Isaías pensaba de Dios, esperaba de Dios, hoy se cumple en Jesús. Y en quien lo acoge a Él. Esto se cumple y se debe cumplir en cada uno de nosotros. Que acogemos al bebé para vivir de otro modo. Es allí donde se da la conversión. En el amor que recibimos nos motiva a hacer entonces nosotros visible la presencia de un Dios amoroso en una sociedad que odia, en una sociedad que quiere venganza constantemente, en una sociedad resentida, en una sociedad que excluye, en una sociedad que a veces es injusta. Es allí donde nosotros entonces vamos a hacer visible la presencia de Dios. Como también decíamos ayer, nadar contra corriente. No nos amoldemos al mundo, vivamos más bien con estos valores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.